Bueno, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo directo en mi canal, en César del Río BMT. Hoy tenemos la posibilidad, bueno, y la suerte de volver a estar con nuestro amigo Juan Ángel Collado, que es el director del Congreso de Neurociencia y Fútbol, que le voy a dar bueno, en función a cómo fue la semana pasada la entrevista. Muy buenas, Juan Ángel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy ¿Todo bien, bien, no? aquí estamos. En la Genial. terracita, aprovechando los últimos rayos de sol. Muy bien. Estupendo. Sí, sí. Genial. ¿Tú qué tal? ¿Todo bien? Bien, hace una tarde espectacular. Hemos hecho ya deporte y ahora pues encantado de volver a estar aquí una semana más para hablar de algo que tanto nos gusta y nos apasiona como es el deporte en general y en este Claro que sí. caso fútbol y neurociencia en particular. Así que muchas Exacto. gracias por invitarme de nuevo. Pues nada, bienvenido, esta es tu casa. Y nada, estaba comentando, pues eso, que la semana pasada te tuvimos también en directo, estuvimos hablando de unos temas muy interesantes. Y mucha gente luego me preguntó por el Congreso de Neurociencia y Fútbol. Entonces, bueno, pues volvimos a plantear otro directo para hablar un poco bueno, de esto en concreto, ¿no? Entonces, Juan Ángel, yo te voy a hacer una pregunta, si te parece, y luego dejamos a la gente que nos está viendo que nos pregunte en relación a lo que estamos comentando. Estupendo. A ver, yo te hablo un poco por experiencia. Yo he ido a algunos congresos y la sensación que he tenido es que, digamos, se habla mucho de estudios científicos, ¿no? Del estudio tal, estudio cual, estudio este, estudio el otro, pero parece como que a la hora de la verdad no sabes cómo implantar toda esa información científica al ámbito más práctico, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿realmente este congreso va a ser igual o va a haber algo más? ¿Nos podemos llevar algo un poquito más tangible? Sí, indudablemente cuando fichamos a los ponentes, nosotros los requisitos que nos planteábamos eran que tuvieran experiencia práctica y, lógicamente, también que tuvieran formación académica. En este caso, lo que se plantea es el tema del fútbol y la neurociencia, y a Ujú. partir de ahí lo que se buscan son diferentes puntos de vista, diferentes puntos de ver esta materia, pero es que al final todos convergemos en el mismo punto. Es decir, ahora estamos analizando los capítulos del libro de fútbol y neurociencia. Curiosamente, autores de Estados Unidos, autores de Argentina, autores españoles, tenemos citas comunes, tenemos bibliografía común y hemos escrito muchas cosas que son prácticamente iguales. Entonces, en este caso, los ponentes tienen mucha experiencia práctica. Y Ujú. también hay ponentes de universidad, más de laboratorio, pero que lógicamente están en coherencia o mantienen puentes de unión pues con deportistas de élite. Claro. No, a ver, yo creo que eso es básico, ¿no? O sea, ni la ciencia tiene que estar por encima de la práctica ni la práctica de la ciencia, sino que al final tiene que ser una rueda que gira y que se retroalimenta, ¿no? Entonces, en este tipo de congresos yo creo que la gente disfruta mucho de aquella persona que no solo tiene un bagaje académico importante, sino que lo aplica cada día, que trabaja con deportistas y un poco lleva su experiencia ¿no? al interlocutor, ¿no? Oye, mira, quiero que experimentes un poquito todo lo que yo vivo cada día, ¿no? Y que tú puedas también llevarlo a la práctica tuya, a tus entrenos. Y en definitiva, yo creo que eso es lo que al final la gente cada vez busca más, ¿no? El sentir que no solo va a un congreso a que le lean un libro, por decir una manera, sino a que se lo muestren, ¿no? En acción, ¿no? Y bueno, sí. Efectivamente, mira, de manera egoísta, César, yo a nivel profesional y a nivel personal, intento aplicar una máxima
que escuché a un psicólogo de la felicidad que decía, tú, tu pareja, tus amigos, tus compañeros de profesión deben ser hermanos enemigos. ¿Esto qué quiere decir? Que con ellos generes un vínculo socioafectivo que sea, pues, que te mantenga en un estado de bienestar, de felicidad, pero además gente que te establezca retos, que te establezca desafíos de los que puedas aprender. Yo Interesante. estoy seguro que todos los ponentes son mejor que yo, porque yo normalmente cuando yo o el equipo, en este caso también Iván y Daniel, cuando buscamos a gente pues para hacer libros, para hacer conferencias, para hacer congresos, siempre busca gente que sea mejor que tú, porque es con la que vas a aprender. Está Por claro. tanto, el otro día estuvimos en una charla con Iván. El otro día, precisamente, Pepe Portolés, preparador físico con una dilatada experiencia a nivel internacional, publicaba en Marca lo siguiente, por ejemplo. Decía, esto es un máster para un preparador físico. Es imposible que una persona en casa ponga en forma a los ojos, a los sensores, a los factores que generan la información. Y curiosamente en la portada venían los deportistas con la tableta. Ya. ¿Qué significa? Que en fútbol parece que hemos cambiado el paradigma, pero todavía, ¿qué preparador físico, qué entrenador está estimulando a sus deportistas sensorialmente, motrimente, neurocognitivamente, en toma de decisiones? Porque eso es lo esencial en el fútbol. Sí, pueden mantener la forma física, pero todas esas sinergias en equipo Y y todo todo eso, ese... eso transversal, Efectivamente, ¿no? Que al efectivamente, final es lo que da el máximo rendimiento y que realmente no se ve. Lo hablábamos la semana pasada, ¿no? Yo creo efectivamente, que nos creemos que la tecnología va a superar las capacidades que puede tener un ser humano de enseñar a otro ser humano y estamos muy equivocados porque hay muchísima información no consciente que quizá es la que hace que se pueda llegar a ese nivel, ¿no? Y eso es. Por ejemplo, en el Congreso va a estar Asier. Asier es un ingeniero experto que trabaja en la empresa de Holocip, de Esteban Granero, ajá, y tiene un capítulo espectacular en el cual diferencia muy bien lo que es Big Data de inteligencia artificial y la especial relevancia que tiene el Machine Learning en el fútbol. Y él lo fundamenta en tres aspectos fundamentales. Uno, en el rendimiento deportivo. Dos, en la prevención de lesiones. Y tres, a la hora de fichar a un jugador. Y, por ejemplo, son conceptos que a priori pueden parecer muy complejos, pero que tú como entrenador del equipo de tu pueblo puedes coger datos e intentar aplicar. Yo te pongo un ejemplo muy, muy fácil que yo hago en la docencia. Yo, por ejemplo, comparo cuál es la nota de los alumnos que hacen los deberes con el examen. Y curiosamente, las líneas coinciden. Es decir, los que sacan buenas notas en los exámenes también es porque hacen los deberes, las tareas, como lo queramos llamar. Y quien no los hace, no saca tan buena nota. Es decir, que al final tú puedes aprovechar lo que hacen en la élite para llevártelo a tu día a día, en cualquier caso, en cualquier sentido. O, por ejemplo, hablamos de neurotransmisores, ¿no? Que era la sustancia que se intercambiaban dos la neuronas. sinapsis. Eso es. En este caso, la oxitocina. La oxitocina es el neurotransmisor del vínculo social, afectivo. Te voy a hacer una pregunta yo. ¿Con Vale. quién crees que da o que ha dado más pases Lionel Messi? ¿Con su amigo Neymar o con Antoine Griezmann? Evidentemente, con la primera, ¿no? Porque hay un vínculo afectivo, incluso me imagino que con Luis Suárez igual, ¿no? Al final de forma inconsciente, eso se transfiere al campo, ¿no? Entonces, Pues, ¿ves cómo en este caso la neurociencia se aterriza perfectamente al día a día? O, por ejemplo, la selección española de baloncesto. Ellos siempre han dicho que son una familia. O cuando totalmente. España ganó el Mundial y la Eurocopa, que son una familia. ¿Por qué? Porque
Si tú eres mi compañero y yo contigo me llevo mal, yo consciente o inconscientemente no te voy a pasar, aunque estés en una situación ventajosa de juego. Ahí radica la importancia de crear un clima socioafectivo positivo. Y esto se fundamenta en el neurotransmisor de la oxitocina. Exacto. De hecho, hablando un poco, que sería el extremo contrario, sería un poco lo que Gareth Bale, que se nota en el campo que es un tío que no cae bien. ¿Sabes? Al final le cuesta darle el balón y no se ve esa sensación de lo que tú dices, de piña, de amigo, ¿no? Y quizás es lo que hablamos, esto la gente no se da cuenta de la importancia que tiene y para mí es súper importante. Y quizá en estos últimos momentos antes del confinamiento, en el Barça, que se estaba hablando mucho de eso, se empezaba a dar un poco más de importancia, ¿no? Porque parece que el fútbol se ha ido llevando mucho al negocio y como que el jugador al final es una máquina de gestionar un tipo de actividad y gana mucho dinero y ya está, pero cuando estás ahí un poquito dentro te das cuenta que todo eso es súper importante. Yo, por ejemplo, con Willy, una de las cosas que siempre he hablado con él, digo, a ver, Willy, o sea, tú lo sabes, pero lo que tú aportas en ese vestuario que estás, aunque no juegues, para el entrenador es básico, porque crea piña, crea buen rollo, crea una actitud positiva. Y bueno, todo esto al final son, ¿no? Como decía yo, como factores transversales que alteran el rendimiento o positiva o negativamente. Completamente de acuerdo. De hecho, hay dos ejemplos también muy claros. Uno es Pepe Reina, que además de su calidad futbolística, siempre se ha argumentado que va convocado con la selección porque crea muy buen ambiente. Y otro es un ejemplo muy conocido que aparece en el libro, en uno de los capítulos del libro, que es Joaquín. Hay un capítulo también que es de comunicación, verbal o no verbal, que también justifica cómo la forma de decir las cosas va a influir mucho en el rendimiento de los jugadores. Y en este caso no es solo la comunicación verbal, sino la comunicación no verbal, el cuerpo, cómo nos dirigimos a los árbitros, cómo interactuamos con nuestra afición, cómo interactuamos con el rival. Pone un ejemplo muy chulo que dice que imagínate que tú eres defensa y yo delantero. Salimos al campo, te miro a los ojos y tú agachas la cabeza. Tú ya vas a estar en situación de desventaja, porque no estás de tú a tú frente a mí, sino que adoptas una postura más inhibida. Sí, eso, Y es eso muy por importante ejemplo, también la lectura de los movimientos de los jugadores, lógicamente, para tomar estas decisiones inconscientes. eso, por ejemplo, Diego Costa y Sergio Ramos creo que son un máximo exponente de esa información o comunicación no verbal, ¿no? A Sergio Ramos no le vas a ver nunca con la cabeza un poco caída. O sea, el tío siempre está ahí arriba, ¿no? Entonces transmite mucha confianza a su equipo, ¿no? Es como un empuje, ¿no? Eso es. La verdad que Por sí. ejemplo, en una final de la Champions entre el Madrid y el Atlético, No me cuando gana el recuerdes eso. Madrid, No me recuerdes eso. sale el Cholo y como sus jugadores van con la cabeza agachada hacia así, ¿no? A todo el mundo. Sí, Como diciendo, levantad la cabeza, hemos dado la cara, nos hemos esforzado, hemos dado nuestra máxima, nuestra mejor versión y tenemos que estar orgullosos. Eso ahí demuestra mucho cómo él pone un énfasis en la comunicación no verbal y pone énfasis en el proceso. Es decir, lo habéis dado todo en el campo, os habéis esforzado al 100%, no hay nada que reprochar. Cabeza arriba y a saludar a la afición. de hecho, yo creo que estarás conmigo de acuerdo que hoy en día, a nivel de aspectos físicos, ya se está trabajando mucho el nivel de, digamos, de metodología de entrenamiento y todo esto, desde el punto de vista más mecánico, ¿vale? Todos los equipos están ya a un nivel muy alto y yo creo que la diferenciación al final, cada vez a medio y a largo plazo, va a ser estos factores más, ¿no? Más neurológicos o más neurocientíficos, ¿no? El decir, oye, estamos todos muy bien preparados, pero no dejamos de ser seres humanos que necesitamos esos vínculos para generar esos neurotransmisores y, por lo tanto, hacer que esta máquina funcione de la mejor manera posible. Efectivamente, en este caso comentabas anteriormente la situación por la que estaba pasando el Barça. Lógicamente, cuando
tú ves la situación institucional y luego ves jugar al Barcelona, parecían que como equipos se están perdiendo automatismos. Sí, Parecía que las decisiones no eran adecuadas y sacaban los partidos por la calidad. Pero ya. obviamente la gestión emocional en la vida y en el fútbol es esencial. ¿Por qué? Porque cuando tomamos decisiones intuitivas, no conscientes, lógicamente activar esos marcadores somáticos van a depender de la emoción. Y si tú emocionalmente no estás bien, las decisiones no van a ser adecuadas. Y esto es muy fácil. Si ahora mismo nos ponemos a andar y pensamos en cómo andamos, vamos a andar mal. Es decir, el jugador cuando decide no piensa a nivel consciente, es una toma de decisión inconsciente y ahí la implicación emocional es fundamental. A ver, se sale un poquito de tema, ¿vale? Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo algunas sesiones online con algunos clientes que me han pedido y demás. Y bueno, casi todos siempre tienen pues ese puntito de dolor, ¿no? Al final este confinamiento y todo esto pues nos satura un poco, ¿no? Y una de las cosas que intento hacer con ellos, por ejemplo, el otro día con una mujer que le molestaba el hombro en la flexión, le decía, digo, mira, vamos a hacer ciertos movimientos, pero con una condición, que cuando llegues a un movimiento en que se genere un punto de dolor, en vez de bajar las cejas y acercar la barbilla hacia el pecho, quiero que subas las cejas y que sonrías y que intentes hacer el movimiento creando ese estímulo que aparentemente parece, ¿no? El que vea de fuera, vaya tontería, ¿no? Pero se trata de eso, a través de crear digamos, una acción mecánica estimulante, puedes llegar a ese sistema límbico y puedes cambiar la percepción que está generando el cerebro en ese movimiento que lo está asociando más al dolor que a la mecánica en sí, ¿no? Entonces, quería hablar, o sea, quería decir esto un poco porque no hace falta llevarlo a la élite como estamos hablando, es que lo podemos llevar a cualquier situación. Es decir, no nos damos cuenta del poder que tenemos de influenciar a nuestra mente si somos capaces de controlar esta variable. Yo creo que es uno de los aspectos que al que le interese ir al Congreso va a salir con mucha información al respecto. Sí, va a salir con mucha información, con información novedosa. Los capítulos tienen referencias de 2020, es decir, que están actualizados, no lo siguiente. Y lo que tú dices es súper importante. Cuando alguien quiere que tenga una sonrisa en la cara, basta con poner aquí el boli. Qué bueno. No, te lo quitas y lo tienes. Lógicamente, lo que tu gestos faciales van a influir en lo que pienses. Y lo que tú pienses van a influir en tus gestos. Sí, De va a hecho, ser el círculo. hay un mecanismo que es el círculo virtuoso, que es pensamiento, acción, emoción. Y nuestra campeona Carolina Marín lo dice continuamente, puedo porque pienso que puedo. Está claro. Entonces, digamos que vamos a dar un salto cualitativo a la división de Descartes del cuerpo y la mente y lo vamos a integrar como un todo. Está claro. Porque es fundamental y nosotros también de divulgar este conocimiento, de crear debate, de crear reflexión, de crear polémica, de equivocarnos y a partir de ahí seguir avanzando, porque yo creo que el deporte en general y el fútbol en particular nos puede ayudar muchísimo al desarrollo integral a nivel cognitivo, motriz, social y emocional. Sí, yo creo además que como estas acciones, que evidentemente la neurociencia las explica, pero llevarlas a la práctica a la gente le cuesta porque digamos, tenemos una visión muy pequeña de lo que podemos gestionar a través de la conciencia. Cuando hay personas que no solo han estudiado en ello, sino que lo integran y lo llevan a su práctica diaria, es mucho más fácil contagiarle metafóricamente a ese virus, a ese alumno y que vea la posibilidad que ofrece la capacidad que tiene tu cerebro de modificar cualquier escenario que te plantees. Hay un libro muy, Efectivamente. hay un libro muy chulo, Juan Ángel, que no sé si has leído, que es el del ¿cómo es? Lo que tu cerebro no quiere que leas. Ah,
de, Sí, me suena, pero no lo he leído. vale, de David de la Fuente, te lo recomiendo. Es muy bueno porque Lo habla un poco apunto. de todo esto, que somos capaces de modificar nuestra realidad cada 3 segundos puedes modificar tu propia realidad. Y simplemente y te explica mecanismos en neurofisiológicos, como estabas hablando, un poco de los neurotransmisores y todo esto, pero te lo lleva un poco a decir, oye, que sí que puedes, que puedes cambiar tu realidad, oye, que ahora estamos aquí en casa y estamos confinados y es vaya mierda y el gobierno y no sé cuánto y al final vas a seguir Mal. sentado como Pensamiento, estás sí. ahora mismo y esta noche a lo mejor no puedes dormir porque has generado una situación de estrés que te ha alterado, ¿no? La dopamina no te ha dejado que la melatonina suba y te ayuda a Eso es. conciliar el sueño. O sea, tú estás, desde tu emoción, estás alterando esos procesos bioquímicos. Pero lo estás alterando para mal, pero es que también lo puedes alterar para bien. Es decir, Efectivamente. tienes el poder de poder cambiar eso. Todos conocemos la frase en el templo de Apolo en Delfos de conócete a ti mismo, que los franciscanos también la han hecho suya y que en la actualidad pues vuelve a tener vigencia. Obviamente el autoconocimiento y el autocontrol son dos claves de éxito no solo deportivo, sino a nivel vital. Todos conocéis el té de la golosina de Walter Mischel, que a los niños les ponían una golosina y les decían, si te esperas 10 minutos, te doy una segunda golosina. Y si no te esperas, pues te la comes y ya está. Walter Mischel hizo un estudio longitudinal y evaluó a estos niños 30 años después. Los que habían sido capaces de posponer la gratificación tenían estudios, tenían mejor salud, tenían más ingresos económicos. Es decir, que en este caso el autocontrol, que es una de las funciones ejecutivas, es una variable fundamental para el éxito vital. Y los automensajes que nos damos a nuestro cerebro también son importantes, son importantísimos. Y hablando de libros, hay otro autor, Mihaly Csikszentmihalyi, que tiene un libro espectacular que es el Flow. Lógicamente, si tú vienes al Congreso y acabas de sacarte el título de entrenador, lógicamente no tienes que generar unas expectativas muy altas para aplicar estos conocimientos a primera. Lo tendrás que aplicar a tu situación formativa o tu situación futbolística. ¿Esto qué quiere decir? Que para que haya flow tiene que haber una convergencia entre la habilidad y el desafío. Si el desafío está por debajo, me va a producir aburrimiento. Si Ya. está muy por encima, me va a producir incapacidad. Por tanto, una de las virtudes que tienen los ponentes es que tú vas a poder aplicar toda su experiencia, todos sus conocimientos y todas las referencias bibliográficas prácticamente a cualquier equipo y a cualquier situación, ya no solo al fútbol, porque hay ponentes que vienen de otro mundo, que no es el fútbol, sino a cualquier deporte. Vas a Sí, claro. mejorar como entrenador y como persona. No, eso, lo que te iba a decir, o sea, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal, o sea, es que tú lo puedes aplicar en cada momento. Yo, por ejemplo, a mis alumnos, cuando estoy hablando de la parte de neurociencia y la neurociencia del dolor y todo esto, es que parece que estamos hablando de algo que tiene como un horario, ¿no? Oye, de esto es de 10 a 2 y de 4 a 8, ¿no? Perdona, es que esto lo puedes aplicar en cualquier situación de la vida. Y es más, en el momento que consigues aplicarlo de esa manera es cuando te das cuenta que lo has aprendido. Porque si no es como un karaoke, ¿no? Me han dicho esto, yo más o menos lo entiendo y lo aplico sin sentido. No, no. Intégralo, incluso autointégralo y ya verás cómo te cambia la vida. Claro, lo que no se puede pedir, que esto lo dice mucho mi amigo Iván, son recetas mágicas. No, Porque no. el fútbol es un deporte complejo, interactivo, impredecible, idiosincrásico y por tanto los ponentes no te van a decir tienes que hacer A, B y C, porque no es así. Normalmente hablan de principios, hablan de estrategias, hablan de experiencias, pero lógicamente si ellos te dan patatas y huevos
y tú tienes una cafetera, en la cafetera no vas a hacer una tortilla de patatas, Bueno, ¿no? Tú vas a necesitar seguramente agua y café. Y para hacer la tortilla con los huevos vas a necesitar una sartén y aceite. Entonces, a mí me el gusta, trabajo hay que integrarlo, como tú bien dices. a mí me gusta decir yo te voy a dar los ingredientes de una paella y el arroz ya te lo haces tú como te dé la gana. Sí, Y es, nosotros, por ejemplo, en la universidad, yo doy una clase, en la universidad a distancia online, yo Ujú. doy una clase en la cocina y ese día cocinamos pizza. Pues cada uno en casa se hace la masa o la compra, le pone los ingredientes que quiere y luego hablamos de la evaluación. ¿Qué sucede? Que al final la esencia es común, pero el producto, pues cada uno lo adapta a sus necesidades, a sus intereses, a sus gustos, si está solo, si está en familia, si tiene hijos, pues mi hijo tiene alergia al tomate, pues no le voy a poner tomate. Pues esto es igual. Me encanta la comunicación humana. Hemos empezado hablando de la oxitocina y hemos acabado hablando del tomate. Y bueno, oye, Juan Ángel, y así la última preguntilla y ya dejamos a que la gente nos pregunte. Eh, Cuéntanos algo del libro. Ese libro que un servidor también va a poner su granito de arena, pero cuéntanos un poco, pues eso, cómo va a ser, cuándo está previsto que se pueda publicar, cómo se podrá conseguir, bueno, lo que tú creas que a la gente le pueda interesar. Perfecto, pues prácticamente todos los ponentes que van a participar en el Congreso se han comprometido también a elaborar el capítulo del libro. El libro es Fútbol y Neurociencia y hay capítulos prácticamente de todo tipo, de Big Data, inteligencia artificial, de readaptación neuromuscular, como tu caso, de el enfoque comprensivo en el fútbol, de estrés y salivación, de comunicación no verbal, de preparación física, de variables neuropsicológicas en la cantera y en la élite, de lo que es el cerebro, la mente y el fútbol a nivel general, de creatividad e inteligencia intuitiva, de funciones ejecutivas, es decir, también de entrenamiento visual. A mí me gustan mucho los libros salvajes. Es decir, no me gusta decirle al autor, tienes que hablar de esto, esto y esto. Le proponemos al autor, ¿te gusta? Esta es tu temática, dale forma, dale sentido. Y luego a partir de ahí es que todos convergemos en la idea, pero son libros al final selváticos, salvajes, porque yo creo que así es lo bonito. Incluso hay ideas contradictorias, Ujú. pero la esencia es común. Ya. Ahora estamos revisando el primer borrador de los capítulos y yo estoy alucinando de la calidad que hay, porque está siendo increíble, yo estoy aprendiendo muchísimo, ¿no? Ese egoísmo profesional. Aproximadamente en unos 3 meses, 3, 4 meses, prácticamente el libro estará disponible. A priori estamos hablando con una editorial, pero todavía no hemos tomado la decisión definitiva y es posible que se publique, se puede publicar directamente en Amazon. No lo sabemos al 100%. Lo que queremos es que tenga un precio popular para divulgar, Claro. porque hace 2 años publicamos el de Neurociencia, Deporte y Educación y el feedback que nos ha llegado ha sido extraordinario, aun siendo un libro bastante técnico y bastante denso. Exacto. Nada, pues ojalá que pronto aparezca ya, que salga a la luz. La verdad que a mí personalmente es una ilusión y un reto como profesional, pero lo que tú comentas, ¿no? Ese libro salvaje al final lo que te da es ver, ¿no? Cómo cada profesional te puede aportar algo, porque hay una cosa muy importante que a mí me gusta decir mucho y es que todo es información para nuestro cerebro. Por lo tanto, no podemos acotar la información que damos respecto al cerebro, sino que podemos entrar por muchos caminos. El mío es un poco más en ámbito de prevención. Ay, perdón. Pero claro, es que cualquier aspecto que tenga que ver con esa respuesta del cerebro a, en este caso, en el fútbol, pues
pues va a ser súper interesante para el lector, ¿no? Así que... Nosotros estamos revisando ahora los capítulos y yo estoy disfrutando mucho, ¿eh? Mucho, mucho, porque veo mucha pasión, veo mucha dedicación, veo mucho deseo de compartir y, en definitiva, veo ese propósito de transmitir esa experiencia y ese conocimiento a los apasionados y apasionadas del fútbol. Qué bueno. Bueno, Juan Ángel, pues si te parece, dejamos paso por si alguien quiere hacer alguna preguntita. Dejamos unos minutitos y nada, porque sabía que tenías un poquillo de prisa hoy y bueno, yo creo que está saliendo genial. Creo que estamos aprendiendo mucho, como siempre, y bueno, vamos a ver si algún amigo o amiga nos quiere hacer alguna preguntita. Se nota que no venimos con guión. No, no. No, yo la verdad que los directos que he hecho así con la gente son perfiles, eso, perfiles de gente que tiene un enfoque pragmático y a mí me encanta por eso, porque al final tienes más o menos 2 o 3 preguntitas que quieres preguntar y lo que hemos dicho, al final acabamos hablando del tomate, las pizzas. Sí, es un poco como Jesús Calleja, crea un ambiente tan acogedor que Exacto. yo creo que es el que más le saca información a los famosos de su vida y de cosas, de curiosidades, es Calleja. Sí, porque no se ve esa Se lo sensación de, lleva en otro claro, contexto, no te quiero no llevar, se... no te quiero Eso es, pillar, ¿no? Por ejemplo, ves a los políticos que si la pantalla, que no sé qué, es como que todo tiene que estar preparado porque eso a es. ver qué me van a decir y que luego la gente habla, que no sé cuánto, que esto es al revés. Esto Mm, somos personas llanitas y lo que queremos es aportar, bueno, pues nuestro conocimiento y crecer un poquito entre todos, ¿no? así es. Aquí hay un saludo de Iván Álvarez, que es un fisio mexicano que Muy bien, estudió conmigo allí en México y mañana vamos a hacer el último directo de la semana. genial. Él está de fisio en el Pachuca, de la primera división de allí de México. Y bueno, creo que puede aportar bastante también. Mira, aquí hay una preguntita, a ver, anatómica. Disculpad, si ya lo habéis comentado antes porque he llegado unos minutos antes, bueno, después he perdido el principio de la confe. ¿Habéis dado fecha para el congreso? En principio, el congreso está previsto para el 10 del 2020. No obstante, le estamos dando muchas vueltas al formato porque inicialmente queríamos hacer las grabaciones y colgarlas como tal, pero ahí nos perdemos una parte muy, muy importante que es la interacción y que son las preguntas. Uh -huh. Entonces, estamos pensando cómo hacer la grabación, pero que quizá también haya público. Claro. E incluso plantear mesas redondas digitales, porque al final no se trata de establecer un canal unidireccional de clase magistral, sino que se trata de aprender. Y se aprende mucho más planteando buenas preguntas que dando buenas respuestas. Sí, es lo que tú has dicho. Al final tú sueltas tu discurso y te quedas tan a gusto, pero si no recibas ese feedback, al final no sabes lo Eso que es, ese interlocutor quiere recibir, ¿no? Y, o sea, es súper importante. O sea, que eso es. totalmente de acuerdo con ello. Bueno, venga, última preguntita. La verdad que esta iniciativa es muy positiva y muy chula. Ayer hice una que era, yo estaba en la pantalla completa, entonces la gente que entraba al directo me daba o sea, me pedía entrar al directo como estás tú ahora conmigo, me hacía una pregunta, yo le bueno, contestaba un poco para todos Y y volvía otra, ¿no? iban Muy entrando bien. gente. Entonces ahí sí que no hay nada preparado, o sea, absolutamente Eso nada. está muy chulo. Y la verdad que estuvo muy bien porque entró gente de Ecuador, que bueno, pues estuve allí hace el año pasado y estuvimos hablando un poco de, bueno, de realidades entre Ecuador y acá, pues en el ámbito sobre todo de la fisioterapia, lo que yo conozco y demás. Y bueno, creo que fue curioso y evidentemente fue un reto también para mí, ¿no? Porque yo, claro, digo, a ver qué me van a preguntar. O sea,
Sí, en este caso en el Congreso está Orbelli y Mario Mouche de Cerebro Deportivo de Argentina, que son bastante conocidos allí. Ajá. Y hay también un autor americano que su capítulo del libro está genial, Marcus Di Bernardo, y que también nos da pautas de cómo trabajar desde un punto de vista de la neurociencia. Qué bueno. Nada, la verdad que hay una Hay amalgama, ¿no? mucho nivel. de profesionales que yo estoy deseando tener el libro ya y aprender de gente de Sí, mucho nivel. Bueno, Juan Ángel, pues nada, yo creo que hasta aquí, ¿no? La verdad que ha estado súper interesante. No sé si entrará alguna preguntilla mientras que nos despedimos. Si entrara, pues la contestamos. Y si no, estupendo. pues nada. Una vez más, pues agradecerte el ratito. Un Viernes Santo diferente, muy Sí, diferente. Pero bueno, lo importante es que compartamos conocimiento, que la gente se anime bueno, a participar en este congreso que creo que va a ser muy motivador y poco más. Yo creo que ya, como todavía nos va a quedar un tiempecito, pues a lo mejor hacemos un tercer live, pero bueno, no vamos estupendo. a decir nada y ya veremos qué pasa. A lo mejor lo haces tú y entro yo, ¿vale? Genial, genial. Pues muchas gracias, amigos, amigas, y muchísimas gracias, César. Ha sido un Venga, placer y lo he pasado genial. un abrazo grande. Un Buen fin de abrazo, semana. buen fin de, hasta luego. Chao. Gracias.